si tú considerabas que una actualización de titular puede considerarse una manipulación. Una apropiación de titular, has dicho. Una actualización de titular. Vale. Estoy hablando de un caso que ocurrió en el diario El País, cuando aún gobernaba el Partido Popular, y se publicó una noticia que afectaba a la entonces vicepresidenta doña Soraya Sáez de Santamaría. El motivo es que, aunque el diario El País se entiende que es el medio de comunicación habitualmente más próximo al Partido Socialista Obrero Español, en aquel momento el grupo estaba en una situación económica complicada y aunque le metía mucha caña a muchos miembros del gobierno, pidió la dimisión del señor Gallardón, la dimisión del ministro Wert, del ministro Soria, del propio Rajoy, pero no se solía meter nunca con la señora doña Soraya Sáez de Santamaría. Y decían las malas lenguas que, bueno, las malas lenguas son todas, en el periodismo no hay buenas lenguas. Bueno, pero decían las malas lenguas que era porque Soraya Sáez de Santamaría era de las que había hecho gestiones para pedir a los acreedores de prisa pues que tuvieran paciencia, que era un grupo importante y que no era bueno, digamos, que quebrara, ¿no? En ese momento aparece esta noticia en el diario El País que quizá pues no le hacía demasiada gracia, ¿no? Que es esta aquí. ¿Puedes ver? Justicia permite a Santamaría tramitar asuntos de Telefónica donde trabaja su marido. Está firmada por los periodistas Manuel Altozano y Rafael Méndez y este es el titular. Justicia permite a Santamaría tramitar asuntos de Telefónica donde trabaja su marido. En el fondo, daban a entender que el marido de la vicepresidenta del gobierno trabajaba en Telefónica y que se permitía que el Consejo de Ministros tratara. Sabes que cuando hay un ministro, supuestamente, si tratas algo que afecta a alguien que es muy vinculado a ti, tienes que inhibirte. Si no es ilegal, salvo que justicia determine que no es un cargo tan importante como para que pueda... Es decir, por ejemplo, si tú trabajas de conserje y tu hermano es ministro, dirán, bueno, es un conserje, no tiene por qué inhibirse, porque en cambio, si tú eres miembro del Consejo de Administración y tendría que inhibirse porque, oye, hay un cruce de intereses, ¿no? Bueno, esto no es lo que contaba en ese momento el diario El País. Y se lo publicaba la noticia, se lo publicaba con ese titular y se lo publicaba tal cual en la versión impresa. Pero también se lo publicaba con el mismo titular en la versión digital. Y en la versión digital, después de que se haya con ese titular, se produjo aparentemente una conversación telefónica entre la vicepresidenta del gobierno y el director del País. Y la vicepresidenta del gobierno dice que, aunque la justicia le había permitido hablar de ese tema, ella se ha inhibido igualmente. Pues así, pues aunque la justicia no me lo exigía, pero como norma ética, pues que sepas que me he inhibido. Y entonces el director del País decide que cambia el titular. En la versión, insisto, de la web, ¿no? Y lo sustituye por un titular que es, a ver si lo podemos ver aquí también, Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada. Uy, qué feo que venga. Esto provoca que todos los medios amigos del País dicen, miren, la censura del País, cómo ha cambiado el titular. Y de hecho, los propios dos redactores se sienten censurados. La noticia sigue siendo la misma, pero el titular ha cambiado. El editor del País dice, no, perdonen. Primero, la versión impresa ya no se cambia. Ya ha salido y ya la ha podido leer todo el mundo. Únicamente la versión digital se ha actualizado. Te pregunto, ¿censura, manipulación o simplemente actualización? Es que podemos decir que son las tres cosas, realmente. Porque no podemos ninguno pensar que esto no se está haciendo por lo que se está haciendo. El titular primero se está haciendo, evidentemente, con motivos partidistas. ¿Vale? Se está haciendo con motivos partidistas. Y es así. Podías llegar con el titular primero a la conclusión del segundo, del actualizado. Pero claro, no conviene poner ese tipo de cosas que a lo mejor beneficia a lo que es el rival político del signo de tu periódico. Por lo tanto, el primer titular es capcioso. ¿Qué ocurre? Que cuando Sáenz de Santamaría pues levanta la mano, dicen, oye, no, que esto lo tenéis que poner así. Y evidentemente, como es ella, porque es ella, lo cambian. Pero hemos visto miles de titulares de este sentido que tienen una aclaración bastante más sencilla. Quiero decir, todos hemos visto esos titulares de periódicos, el OK Diario de turno
es una manipulación, quiero decir, porque es así, esto es una manipulación, clara. Lo que está intentando el primer titular es condicionar a lo que es una audiencia muy clara en cuanto a pensamiento. El primer titular te lo dice claro, ostras. Hay un cambio también en la fotografía. Tanto la versión impresa como la primera versión, en la foto aparece con el marido. En la actualización, el marido desaparece de la foto. Bueno, porque desaparece el titular también. Cierto. Entonces, pero simplemente. Sí, pero una vez que, claro, pero es que es lo que te digo. El primero está intentando claramente decir una cosa y hacer, sobre todo, esto es lo que nos joroba tanto el periodismo, ¿no? Que esto no es una información, esto es un intentar condicionar las mentes de tus lectores o la gente que te sigue. Pero ¿te parece que, por ejemplo, los dos redactores que dijeron, no, nos han censurado, ¿se puede llamar censura lo que pasó? Simplemente, pues, se publicó un titular. De hecho, su titular salió publicado y lo pudo ver todo el mundo en la versión impresa. Pero es verdad que en la versión de Internet, después de que se actualizara porque se habló con la protagonista de la noticia, se puede considerar censura o quizá, no sé cómo llamarlo. Bueno. ¿Toque de atención? Matización, quizá. No rectificación, vale. Matización, quizás es lo que es. La pregunta que tengo es, ¿dentro del propio artículo venía la información del segundo titular? Me refiero, en el primer artículo tenemos un titular que está claro, ¿vale? Que es verdad, porque es verdad. Repito, la información que aparece en el segundo titular aparecía dentro del primer artículo. Una parte no, porque la parte común, que es no está obligada a inhibirse, porque justicia le permite hablar de cosas de Telefónica, está en los dos artículos. ¿Qué se abstiene? La novedad es que la segunda dicen, pero no lo ha hecho. Que es lo que no hizo la primera vez. Puede hacerlo, pero que quede claro que no lo ha hecho. Que es lo que no decían en la primera. Hay que verificar por lo que estaba manipulado era el primero, por no matizar que no lo había hecho, o no haber verificado si lo había hecho. Esa es la realidad. Lo que te quiero decir es que en el primer artículo lo que estamos diciendo es que es la información, porque es una información, ¿eh? En el segundo te están dando una información. Si ese titular, esa información del segundo titular no aparece en el primero, a mí la manipulación me parece, evidentemente, como estamos diciendo, del primer artículo. Y claro que no es censura, es una aclaración. Es una aclaración porque sí, es un periódico. Lo que no entiendo es cómo se publicó el primer artículo sin hablar con la vicepresidenta, que es la protagonista de la noticia, o sino con ella, pues con su equipo de prensa, de, oiga, hemos visto que ustedes pueden hablar de la empresa donde trabaja su marido y que se lo está vendiendo justicia. Ah, sí, pero que sepan que no lo ha hecho. Pero ¿para qué van a hablar? Si el titular que tienen no necesita hablar con ellas. Con ella para dar este titular, ¿para qué van a hablar con ella? Que no dicen nada que no sea correcto, porque lo que está diciendo es que la justicia se lo permite, y la justicia se lo permitía. Simplemente ya quiero aclarar, vale, me lo permiten, pero que sepan que no lo he hecho. Claro, pero vamos a ver, ¿por qué no la llaman? ¿Por qué no hablan con ella? Porque como la llamen, se pueden arriesgar a tener que ser partícipes de una información que no quieren dar, porque no quieren dar esa información. Esa información, la del segundo artículo, el país no quiere darla. Ellos no quieren dar esa información. Entonces, ¿para qué van a llamarla? Nos da igual que esté participando o no. Para nosotros el titular es que la justicia se lo está permitiendo. Ya está. Si participa o no, no es relevante para nosotros. O sí puede serlo, pero no queremos que de pronto nos digan, no, que no está participando y eso la deje en buen lugar. No queremos darle puntos a nuestros rivales. Llamó Soraya Santa María y cambió de Bueno, claro, estaba muy molesta, me pidió quitar la noticia. Me pidió que cambiar. Mira, no voy a cambiar, no quitar la noticia, hay que ser real. Pero molesta por la noticia. Bueno, ya puedo completamente moleste, pero así son las cosas. Esa noticia salió publicada, esa noticia que estaba primero en el digital, salió publicada exactamente igual, sin moverle ni una línea y con el mismo título en la edición de papel del día siguiente. Y al día siguiente hubo unas declaraciones ya de Soraya, ya oficiales, reaccionando a la noticia, y entonces yo creí necesario actualizar el titular, incluyendo en el titular las ¿Y no le parece que fue desleal la actitud de estos dos redactores de ir a otros medios de la competencia a decir que usted le había censurado? Me pareció incomprensible, honradamente. Una noticia publicada, tal como ellos han escrito, considerar que dónde se haya producido, en qué momento se haya producido el acto de censura. ¿Cómo va a haber un acto de censura en una noticia que ha estado en la web durante horas, que se ha publicado en el papel durante horas y que después se mantuvo durante horas? Únicamente con el añadido de que Soraya había hecho
unas declaraciones en las que decía que ella, creo que era, no recuerdo con exactitud, pero decía algo así como que ella estaba dispuesta a no participar en las discusiones en las que afectaran a Telefónica. Y entonces en el título se metió eso. El texto se mantuvo igual, con todo lo que habían dicho. Una edición impresa ya eso no se puede cambiar. No, la edición impresa estaba ya. Cuando todo esto ocurrió y los dos redactores se molestaron, esto ya estaba, la edición estaba ya, la edición impresa estaba en la calle. Hablé con ellos, digo, me parece, francamente, considerar que esto es una censura, me parece un despropósito. La verdad me lo parece.